Bueno, la frase el seu cap i fa curtcircuit tot això i és molt divertit. Ah, que guai, vale. Qualsevol, sí. Pero como Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a La Calders, el cierre de esta primera edición de Literarrutas Argentinas. Literarrutas Argentinas sería más espiritual, ¿no? Vos porque sos de Rosario no entendés. Y bueno, vamos a alargar porque estamos muriendo de calor, yo llegué tarde, en fin, como es habitual. Tenemos acá al poeta laureado del último premio Ciutat de Barcelona de poesía, Eric B. Vale, Edgardo Dobri. Yo, como todos nos conocemos, me parece que voy a pasar un poco de las presentaciones formales. Edgardo nació en Varsovia en el siglo XIX y es una de las piezas fundamentales del teatro eslavo. No, en serio. Me gustaría pasar un poco de presentaciones formales y hacer unas cuantas preguntas que a mí siempre, digamos, le quise hacer. Y siempre me tocó presentarlo y no pudimos dialogar, digamos, un poco a pecho descubierto. Y entonces ahora, ya que digamos, hace calor y nos podemos descubrir el pecho, podemos largar directamente. Pero antes voy a decir que a mí, aparte de ser amigos hace muchos años, Edgardo siempre me pareció un poeta maravilloso. Y me leí todos sus libros, los disfruté muchísimo. Hay poemas que son preferidos y voy a intentar leer alguno. Invito a que todo el mundo que quiera lea no solo poemas de Edgardo, sino de otros poetas mejores que él. Porque él a lo mejor también trajo cosas de otra gente, ¿no? No, pero hay en la librería. Para cuando entremos en calor nos hayamos tomado los gritos ya... ¿No? Sí. Y entonces, digamos, de las varias presentaciones que hicimos con Edgardo, por ejemplo, en el librerío de La Plata, en Sabadell, memorable presentación, fue muy linda, poco nutrida, pero muy linda, y la librería de La Plata es una de las librerías que integran esta especie de grupo de red que estamos tratando de armar entre las librerías que tienen alguna conexión con Argentina o el Río de la Plata o en su eventualidad el resto de Latinoamérica y el mundo. Alguna conexión habrá. Y espero que esto crezca, funcione, ruede y le auguro un futuro venturoso. Bueno, ¿querés decir algo antes de empezar? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir en una tarde tan veraniega, a pesar de que todavía no empezó el verano. Aquí a ver se está fresco y bien. Y bienvenidos. ¿Querías que diga algo? Te quería hacer algunas preguntas, si me paso un poco me lo decís, pero serias, pero puede ser que, digamos, comprometidas o incómodas, espero que no. Una es,
así muy bestia y esencial, pero quiero saber por qué escribís poesía. No lo sé, me nace. Es raro. A ver, si te lo tengo que contestar en serio. No, si querés la amplío un poco más. La amplío. A ver, no es que no entienda por qué escribir poesía. La pregunta va un poco más allá, es decir, ¿por qué escribir poesía hoy? Digamos, ¿para qué escribir poesía? No solamente porque, digamos, es algo que uno, un impulso, etcétera, pero es una forma muy determinada, es un género determinado que tiene, no es ingenuo quizás al principio sí, pero después ya deja de ser un acto ingenuo y empieza a ser una postura, ¿no? Frente a la literatura. Sí, no sé si es una postura, probablemente es una postura escribir lo que no te nace, por así decir, pero te parece que te puede dar más presencia o más fama. Desde hace muchos años, como vos sabés, parece que el único género literario es la novela. Si no escribís novela, sos como una especie de excéntrico. Yo no tengo ninguna posición tomada respecto de eso. Lo que pasa es que lo que a mí me sale, y me salió siempre, es escribir poesía, lo cual no quiere decir que me salga bien, pero quiero decir que es lo que me sale. Es como, yo pienso que es, yo uso una palabra que no me gusta mucho, pero creo que es gráfica, es misterioso el origen de una vocación literaria, sobre todo en una casa como la que vengo yo, donde nadie se dedicaba a eso. Y un segundo misterio es por qué poesía y no otra cosa. Después creo que con el tiempo vas entendiendo que tiene que ver con cosas incluso, podríamos decir, de carácter, ¿no? Me parece que el novelista tiene una mirada distinta sobre el mundo que la del poeta, o ve otras cosas y se organiza mentalmente de otra manera. Ahora, creo que evidentemente que la poesía sigue existiendo y sigue estando muy viva y sigue habiendo un montón de actividad en torno a la poesía, aunque evidentemente para el panorama más visible pareciera que no existe. A mí, mira, hay una cosa que creo que puede ser bastante representativa. Cuando yo terminé este libro, El Parasimpático, mi primera idea fue ofrecerlo a las dos últimas editoriales que yo había publicado, que son dos editoriales importantes, Lumen en España, Ariana Hidalgo en Buenos Aires. Los dos me dijeron que ya no publicaban poesía, salvo poesía reunida, obras completas. No, porque lo que hacen ahora las editoriales es, las editoriales grandes, mainstream, ahora lo estábamos hablando con Michael, hacen libros de obras reunidas, por ejemplo, que sean regalos, que sean muy buenos regalos, etc. Bueno, me dijeron que no. En un momento dado pensé, bueno, será que ya es casi imposible, o sea, digamos que la poesía se ha vuelto tan complicada, tan invisible, que incluso para alguien que no escribe su primer libro, que se puede decir que tiene una cierta trayectoria, y bueno, finalmente es curioso porque este libro salió en una editorial que publica narrativa catalana, es un libro de poesía castellana, y al final me dieron un premio completamente inesperado al mejor libro castellano publicado en Barcelona. Por supuesto, eso no significa que este sea el mejor libro en castellano, significa que en el jurado hay gente a la que no le caigo mal, digamos, y probablemente otros que eran candidatos sí le caían mal, entonces dijeron, vamos a dárselo a doble para joder. Pero quiero decir que
existe. Lo que pasa es que es cierto que probablemente las ventas, la comercialidad es más complicado, aunque tampoco lo sé, porque se publican cientos de novelas. Yo no sé si todas las novelas venden más que los libros de poesía. Lo que pasa es que creo que sí que es cierto que como está es muy fácil eso de qué va tu novela, qué historia cuenta. En cambio, ¿qué historia cuenta tu poema? Entonces parece que ya es como más complicado y para gente que no. Es como, pero bueno. O sea, de aquí saco varias puntas. Sobre todo a partir del final. O sea que en cierto modo sí te preocupan los lectores. Es decir, te gustaría que no tu poesía necesariamente, pero que la poesía tuviera una recepción mucho más amplia y que la lectura de poesía fuese un acto más común y cotidiano, ¿no? Bueno. Yo, a ver, creo que a todo escritor le gusta que lo lean. Y como todo el mundo es escritor, a todos les gusta ser leído. Pero creo que uno sabe al final cuál es su camino. Que no quiere decir que sea el camino que uno ha elegido, porque son un poco aristocrático decir yo elegí el camino de tener pocos lectores, pero bueno, no, simplemente es lo que yo decía, es un poco tu destino, la poesía es un destino. Y dentro de ese destino, evidentemente, a todo el mundo le gusta tener lectores, tener diálogo, tener un reconocimiento. En la poesía existe una cosa que yo creo que existe en toda la literatura, pero que en la poesía quizás es particularmente presente, que es el reconocimiento de tus padres, ¿no? Justamente porque es un género donde el gran público llega quizá más tarde. Ahora, creo que cada uno finalmente está un poco solo ante su propia obra, es decir, lo que tú quieres es que tu poema, dentro de su posible recorrido, te salga lo mejor que pueda dar de sí. Si no, probablemente si uno pensara quiero tener más lectores o cambiar más, quizá pensaría que tiene que escribir cosas más fáciles, más accesibles. Me parece que no. Creo que lo que sí es verdad es que a lo largo de una vida de escribir hay momentos distintos y yo creo particularmente que dentro de lo que yo escribo, incluso en este libro, hay dos maneras bastante distintas, una más compleja, diría, más simbolista, entre comillas, y otra más coloquial, más accesible, que son poemas más de circunstancia, que a mí me gusta también escribir porque a mí me gusta, como sabes, el sentido del humor en la poesía, que es una cosa que creo que intento practicar y evidentemente eso es más fácil de hacer en poemas más coloquiales, más de circunstancia. Pero no creo que ningún escritor verdadero en el momento de escribir piense en los lectores, piensa en hacer lo que está haciendo lo mejor que pueda hacerlo, ¿no? Después ya verá. Sí, lo que pasa es que ese ya verá llega. A ver, se puede escribir novela y tener menos lectores que un poeta, incluso un poeta no muy leído. O sea, no creo que la novela sea una garantía de ventas, o la narrativa, y te lo puedo decir por experiencia. Pero hay una cuestión en el género que nace ya con una especie de estigma, un estigma que se lo pusieron los propios poetas, por ejemplo Frost, pero otros también, que ya decretan la imposibilidad de la traducción de la poesía, y ya sabéis que en el mercado, sobre todo el mercado actual, un libro que nace con el estigma de la intraducibilidad
está bastante condenado a tener poco nicho de mercado, ¿no? Tener, a las editoriales no le interesa, no lo pueden vender, es un libro que tiende a morir. Y la poesía, yo creo que en el mercado de hoy en día, como es difícil de traducir, de hecho, la traducción de poesía, que es profusa, existe, es brutal la cantidad de poesía que se traduce, pero se traduce fuera del juego mercantil. Lo traducen los propios poetas, hay congresos, encuentros, se intercambia poesía. Son poetas los que dan a conocer a otros poetas de otros países, etcétera, etcétera. Es decir, como vos decías, hay todo un mundo interno de la poesía que tiene que ver con la circulación. Es decir, que se puede circular sin, no necesariamente ignorando el mercado, pero por fuera del mercado, y hay una gran circulación por fuera del mercado. Y seguramente a vos te pasó ser conocido por poetas, más allá de que tuvieras una presencia en ese mercado, ¿no? Y a la vez habrás hecho también introducción de poetas desconocidos, porque esa es otra de las funciones, ¿no? Es como una cofradía, en cierto modo. Sí, mi amigo Arturo Carrera dice que los poetas somos una orden mendicante, que siempre estamos, dame algo. A ver, lo de la intraducibilidad de la poesía creo que es a lo que se refería Robert Frost, es a que claro, o sea, que la poesía, podríamos decir, la forma y el fondo son indivisibles y que por lo tanto la traducción evidentemente cambia. No sé si, claro, no sé si es eso lo que les interesa o no a los editores, tampoco me interesa. De hecho, como vos bien decís, la poesía se traduce y circula permanentemente por distintos tipos de versiones, por ejemplo, los sonetos de Shakespeare, y circulan. Y la poesía también, o sea, hay una cosa que creo que sucede también con el poema, que es que si sale una novela que es una novedad y que se habla un poco de ella, probablemente un lector que no es necesariamente un lector muy culto, que es un lector que le gusta cada tanto comprarse un libro y leer una novedad, va a comprar la novela porque tiene la noción de que si no la compra no la va a leer, mientras que el poema, por su carácter fragmentario, ¿no? Muchas veces decía, a ver, usted debería ver cómo escribe, entonces poner a Rodori en internet o cualquier otro, te salen 3 o 4 poemas, ya te enteraste, entonces ¿para qué vas a gastar dinero? Y en parte está bien que sea así, porque justamente una cosa que permite un poema, en general el poema es una forma breve. Luego, evidentemente, tiene su agregación en un libro que intenta tener su unidad, su lógica, pero que a la vez permite esa fragmentariedad. Uno puede buscar un poema de Wallace Stevens en internet y leer ese poema y quedarse deslumbrado sin, evidentemente, después tendría que seguir, pero quiero decir, un poema tiene ese fogonazo, es decir, en 3 o 4 minutos se puede leer un poema y tener una impresión. Bueno, eso probablemente también es parte de la función de la poesía, ¿no? Permitir una especie de fotografía, de deslumbramiento, si eso se produce, rápido, que deja un reclamo. O sea, yo pienso que todo poema aspira a la relectura. Por lo menos yo cuando escribo pienso que verdaderamente si el poema que yo escribo tiene algún sentido, ese sentido no se da a conocer, al menos hasta la segunda o tercera lectura. Ahora, también es verdad que como todo el tiempo hay muchos materiales circulando, la relectura se la tiene que ganar. O sea, tiene que dejar algo que sea como una especie de pregunta, de incógnita, que el lector vuelva, ¿no? Claro. A ver,
para que no me olvide, cuando hablas, cuando decís que la poesía, yo le añadiría hoy, tiene esa función de instantánea, o una de las funciones que tiene la de instantánea, puede ser que en ese sentido, es decir, que sea una de las características modernas de la poesía y que tenga, que haya influido bastante más de lo que se suele aceptar o decir directamente, que la fotografía, cosas, por ejemplo, técnicas nuevas como la fotografía, no tanto el cine, que quizás influyó más en la novela, pero la fotografía como instantánea, con las reglas de la instantánea, ¿no? Del momento captado, el punto de fuga, etcétera, etcétera, haya tenido una influencia importante en la poesía tal como la entendemos ahora. Sí, bueno, eso es un poco la idea de Benjamin sobre Baudelaire, ¿no? Que hay una, que digamos es contemporáneo al nacimiento de la fotografía y que sus poemas responden al shock de los inputs que todos tenemos en la vida urbana, en la que estamos recibiendo estímulos permanentemente que nos distraen, por así decirlo, ¿no? Un poco, ahora se hizo aquí una lectura del Ulises de Joyce que tiene un poco un poco tiene ese movimiento, ¿no? O sea, como la atención del flaner, digamos, no puede mantenerse fija porque todo el tiempo hay distracciones y cosas que se van cruzando, ideas que vuelven, esa especie de mezcla entre lo que viene de fuera y lo que viene de dentro. Ahora, el carácter fragmentario y breve de la poesía es desde siempre, o sea, en 15 líneas es un poema de Safo que escribió hace 2600 años y quedas deslumbrado porque eso que escribió Safo, de cómo es la reacción de alguien que está enamorado frente a su amada o su amado, exactamente hoy, o sea, el poema tiene también eso, la novela también, pero la novela como necesariamente está vinculado a toda una especie de contexto, digamos, histórico, fijado, mientras que en el poema hay como si vos aislaras una escena, decís, caray, esto que sucedió hace 2000 años sigue sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en este libro está Catulo, bastante creo. Y Catulo escribió en el siglo -1, ¿no? Pero claro, lo que él dice que le pasa es lo que le pasa a mí, lo que te pasa a vos, ¿no? Es un poco lo que decía Kafka de los mitos. Kafka decía, la expulsión del paraíso está sucediendo ahora. Es decir, no es algo que sucedió remotamente. Y esto es claro, exacto. Entonces, bueno, si un poema es bueno, probablemente tiende a captar algo que seguirá, o sea, que sigue sucediendo. Por eso a mí me gustan mucho los poetas que son capaces de captar esa, sobre todo los que trabajan de una manera bastante precisa, podríamos decir, la imagen, ¿no? De manera que en la imagen se capta algo. A veces algo que no está del todo claro, pero que a pesar de eso tiene una precisión, ¿no? Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora últimamente un poeta que descubrí tardíamente, que es el polaco Milos, y los tiene unas analogías que son, ¿no? Un poco como también las tiene Brodsky, por ejemplo, a su manera, o incluso Frost, a quien mencionaba, de una manera un poco más rara, o a las Stevens. O sea, son los poetas que a mí me gustan, sobre todo en los últimos tiempos, aquellos que son capaces de fijar una imagen muy precisa, ¿no? De aquello que están viendo. Creo que en este libro, en algunos poemas yo intento hacerlo. Incluso a veces hay, después si quieren les leo uno, hay algunos poemas que son poemas narrativos, donde yo, por así decir, cuento una historia, pero en medio intento insertar una imagen que haga que esa especie de diégesis, digamos, se detenga y se produzca algo, ¿no? Sí, a mí, o sea, el poema del instante, ahora mientras hablabas me acordé
hace poco escribí algo justamente sobre la frase de Frost y el poema ese a que él se refiere, que es un poema suyo, que es Stopping by Woods in a Snowy Evening, es decir, un alto en el bosque en una tarde nevada. Y efectivamente es el instante en el que él se para con su caballo delante de un bosque, está nevando y nada más. Después Borges le encuentra una vuelta, pero Borges siempre le encuentra una vuelta a todo. Esta vez quizás con razón, pero se la encuentra. Pero leyendo, o sea, estaba buscando material para este artículo, pero una vez que lo terminé encontré, porque seguí leyendo, en una antología muy vasta, poesía china, traducida al inglés, un poema del siglo VII, de no sé qué poeta chino, porque todos son más o menos los mismos, no suenan igual, que era el poema de Frost. Y me pregunté, ¿Frost lo habrá leído? Bueno, están las famosas traducciones de Rexroth de poemas chinos y de otros poetas americanos famosos. Estoy seguro de que Frost habrá leído poesía china, por lo menos traducida, pero no sé si ese poema, pero el poema era igual, es decir, era un poema del instante, además es un tema muy chino o muy oriental, ¿no? Nos detenemos ante un paisaje en el que el movimiento es tan sutil que parece congelado, ¿no? O sea, la sutileza del movimiento o la belleza del baile de la nieve es lo que congela el instante. Pero me parece como muy oriental y debe tener que ver con una influencia oriental también bastante moderna en la poesía. También en el resto de la literatura, pero en la poesía. Porque vos también mencionaste poemas de Safo, es verdad, que no sabemos, tampoco sabemos si lo de Safo eran fragmentos o no, porque se encontró todo muy, igual que la arqueología y que los vasos, todos cachos, ¿no? Y se tradujeron. Pero no se sabe si había más poema o no, en muchos casos, de la poesía muy clásica griega. Pero sí es verdad que Catulo escribía versos cortos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la poesía, digamos, clásica, por decirlo así, pero también en la poesía romántica, hay poemas larguísimos. Ya dejemos de lado la épica, ¿no? O sea, dejemos de lado, por ejemplo, el Martín Fierro, pero hay poemas larguísimos. Yo mismo traduje 2 poemas de Poe que tienen uno 1800 y pico versos y el otro 1200. Y son poemas que él escribió de Poe, perdón, de Shakespeare. Ah, pero Poe también. No, pero de Poe no. Poe no llegaba a ese sacrificio, perdón, de Shakespeare. Son poemas que Shakespeare escribe cuando los teatros se cierran por la peste, que pasaba muy a menudo, y entonces tienen que ganar dinerillo de algún lado, y las compañías algunas salen a dar vueltas por ahí, pero a veces la peste obliga a cerrar de todo el país. Entonces él se pone a escribir poesía, una poesía con un leve, a veces no tan leve, tono erótico, y la escribe para ganar dinero. Poemas de 1800 versos, ¿vale? Es decir, que existe también la poesía, y no son novelas, él no escribe una novela en verso, escribe poemas. Son poemas porque había esa tradición del poema largo que narra una historia, pero en la que cada estrofa es un poema en sí, etcétera, etcétera. Entonces hay una tradición del poema de largo aliento. Por eso yo insisto en la pregunta, ¿no te parece que la concentración esa del verso es una deriva más o menos, no sé si, es decir, que ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Y que el verso ahora ya se identifica con algo muy comprimido y que casi tiene que impactar como un koan o como un haiku?
ver, en la poesía lírica, que es un género particular, la brevedad diría que es la tónica general. Por supuesto que hay excepciones, pero digamos, la poesía europea y occidental entre el siglo XV y el XIX, al menos, se concentra en una forma que es el soneto, que tiene 14 versos y cuya magia, por usar esa palabra, consiste en que es una forma breve, memorizable y completa. De hecho, muchos de los grandes poemas de nuestra tradición castellana son sonetos, en Quevedo, en Góngora. Todavía Enrique Lin en 1970 publica un libro de sonetos. Es decir, que yo creo que evidentemente que hay excepciones. Por otra parte, la poesía, como todo el arte, en la vanguardia se vuelve experimental, y en esos experimentos hay cosas de todo tipo. William Carlos Williams, por ejemplo, escribe Patterson, que es, digamos, podríamos decir, su obra más ambiciosa. Es un poema en 5 libros, muy extenso, donde hay de todo. Hay historia, hay geografía, hay datos. Sobre Frost solo quiero decir un par de cosas para no hacerlo muy largo. Creo que en Frost, en ese poema en particular, hay una cosa que es muy característica de los poetas americanos, que es la determinación de la grandeza del espacio, ¿no? Por ejemplo, Wallace Stevens tiene un poema que se llama 13 maneras de mirar un mirlo, uno de cuyos fragmentos dice: entre 15 montañas nevadas solo se movía el ojo del mirlo. Eso solo lo puede escribir un americano. Quiere decir que en su mirada puede haber 15 cumbres nevadas. Y esto, por ejemplo, está en Raúl Zurita, está en Neruda, hasta cierto punto está en Juan L. Ortiz. Es decir, la vastedad del espacio y la idea de que la naturaleza es algo que todavía existe, cosa que para un europeo es mucho más dudoso, digamos. En Europa la naturaleza es un jardín desde hace muchos años. Entonces, eso sí que puede ser una diferencia. Bueno, para graficar un poco todo lo que venimos hablando, voy a leer un poema que tiene que ver con esta, ¿cómo decir?, con esta textura narrativa, pero que en medio tiene una imagen que intenta ser bastante precisa, a ver si ustedes la notan, y digamos, está como insertada, como si dijéramos, como una especie de brillo o de parpadeo. Se llama Winterreise en primavera. Sucedió en una ciudad escandinava. Nos gustaba saber que volveríamos de madrugada y el frío se quedaba hurbiando el muelle, nosotros bajo el duvet cremoso. Qué preparado está todo en esta parte, dijo uno, dándole voz a nuestros ojos. Picaba el aire en las orejas, y eso que llevábamos los gorros altiplanos que tantas simpatías nos granjearon. Un colega conocido esa mañana propuso ir a un tugurio a bailar salsa. ¿Por qué nosotros nos atormentamos, no regentamos sótanos de bamboleos árticos? Solo que el hotel cerraba a medianoche y no se podría entrar sin tener clave. ¿Cómo no nos dieron ese dato? ¿Cómo no nos avisaron? Ustedes no dijeron que iban a volver tras medianoche y señalaban un cartelito de boreales glifos al día siguiente como premio de haber sobrevivido. Teníamos el teléfono de un panista aborigen, pero en aquellos países superiores los aparatos hacen horario de mascota para no molestar a los vecinos. Suerte que el taxista kurdo nos llevó por el periplo de creciente desaliento, desplegando una fraternidad de periféricos. En el redondel repentino de una plaza, la cornamenta de un roble se endereza y baja del cielo el color de la penumbra. En el portero eléctrico de la eminencia no había guarismos sino letras, y digitar el apellido no dio fruto. La salsa fue el destino hasta la Londra. Bueno, este poema en realidad no me sucedió a mí, le sucedió a un amigo mío que fue a
a Malmo, a un festival de poesía, y cuando quiso volver al hotel se encontró con que no podía entrar y se pasó la noche, digamos, dando vueltas, tratando de que alguien lo acogiera para poder dormir. Eso sucedió en la ciudad escandinava. Pero aquí, esta imagen, en el redondel repentino de una plaza, la cornamenta de un roble se endereza y baja, del cielo el color de la penumbra, que es como algo visto en un taxi, ¿no? Bueno, esto que digo que yo intento en algunos poemas poner, de pronto detener, digamos, ¿no? Un poco ese curso narrativo y clavar alguna imagen, darle una cierta densidad a la cosa. Sí, para, digamos, también el instante se puede prolongar en diferentes direcciones, entonces esa es una, ¿no? Hacia adentro. Y le da también al paseo le da esa dimensión interior, ¿no? De la observación interior. No, es una cosa que como este poema sucedía en Suecia, también es un pequeño homenaje a un poeta que yo admiro mucho, que es el poeta este sueco que ganó el premio Nobel, que se llama Trastromer, que es un poeta que tiene también una precisión de imagen impresionante. Y ahí hay una cosa interesante en el tema de la traducción, porque evidentemente yo no soy sueco y es una lengua muy alejada del castellano, y sin embargo, y no sé realmente si la traducción es muy inspirada, aunque creo había un muchacho uruguayo que se llamaba Moscardo, si no me equivoco, o algo así, que vivió en Suecia y lo tradujo, pero sus imágenes son tan deslumbrantes que incluso en traducción te quedas... Está bien. Hablando de los libros ya, el parasimpático, y haciendo un salto bastante bestia, decirlo, o metiendo en paréntesis unas cuantas cosas, yéndonos al lago de los botes, puede ser que sean dos libros donde la revisión de la historia familiar esté más presente que en los otros, es decir, donde ya, yo creo que en alguna nota sobre el parasimpático salió esto, pero a mí me pareció como que se olvidaban de que es un tema al que vos volvés cada tanto y que está muy instalado en el lago de los botes. Hay una serie de poemas en los que eso es especialmente explícito. Está el poema sobre el dulce de leche con tu padre, que es una maravilla, y después está Asado en Soldini, ¿no? Y hay una vuelta clarísima o una necesidad clarísima de revisar, ¿no? La mitología familiar, o por lo menos la tuya, porque al estar aquí esa mitología va perdiendo. Es como que nos vinimos con unas cuantas valijas, pero algunas cosas las perdimos en el camino y alguna cosa que queríamos traer no la trajimos, y no tenemos a quién preguntarle ya. Incluso cuando la familia se va muriendo hay preguntas que quedaron, ¿no? En el aire, y mitos que quedan como deshilachados. Entonces quizás el poema sea una manera de no solo rendir ese homenaje, sino de hacer la pregunta. No, sí, totalmente. Perdón. La diferencia es que El lago de los botes es un libro sobre la familia sanguínea, mientras que El parasimpático es un libro sobre la familia electiva. Porque hay una cosa que a mí me interesaba registrar, que es que cuando una persona lleva muchos años viviendo fuera de su país natal, reconstruye una serie de relaciones familiares, pero ya no son hermanos, primos, padres, sino que son amigos que van ocupando lugares de estructura familiar, ¿no? O sea, por ejemplo, este libro termina con un requiem a Jorge Beninsky,
que evidentemente para mí ocupó una figura paterna, a pesar de que yo lo conocí cuando tenía 24 años cuando llegué a Barcelona. Pero con el correr de los años, digamos, evidentemente, por una serie de circunstancias, ocupó ese lugar, quizá no solo para mí, sino también para otra gente. Luego, los amigos también, ¿no? Por ejemplo, aquí está Mario, que es amigo mío de toda la vida, nos conocemos desde los 16 años y de alguna manera también ocupa, digamos, un cierto lugar fraterno, ¿no? Que no tengamos relación sanguínea y aparece en el libro y aparecen sus hijos también. Entonces, eso me interesa a mí también, cómo se reconstruyen relaciones semejantes. En el Lago de los Botes había una cosa que estaba muy presente y hasta cierto punto deliberada, que era la línea de la descendencia. O sea, yo como hijo, yo como padre, podríamos decir, y la línea horizontal del espacio, los desplazamientos entre Argentina y Barcelona, si quieren puedo leer un poco más sobre eso, mientras que aquí ya no hay tanto desplazamiento, tiene que ver con esa reconstrucción, podríamos decir, de un cierto vínculo familiar a partir de esa familia electiva, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si me permiten leer dos poemas, uno del Lago de los Botes y otro del Parasimpático, van a ver un poco por qué de mi pregunta. El poema del Lago de los Botes se llama La visita de padre. Voy a leerlo de la mejor manera posible. Papá me visitaba en Barcelona deprimido. Si objetivo sublunar cribaba algún blindaje de su angustia, teníamos un átimo de estancia suculenta. Ya me pide explicaciones que no tengo sobre el brazo de gitano. Si surgiera en el pionono del toroide azucarado, padre es ingeniero en jubileo, su étnico nombre en sincronía. De otro lado, lo compra algún domingo de nata, pero piensa, ya comido, que de crema estuviera en mejor punto. La pastelería alimenta incertidumbres, me dice mientras madre asalta el baño, en regiones sin dulce de leche. Padre me visitaba deprimido y cierta noche lo converso a varias bandas, que viniendo de una chacra en Moisésville, fue el único entre 6 hermanos, ya todos muertos, murmuraba, que se esforzó en tener estudios. Y ha criado hijos de pleno y ha viajado, y me ha enseñado cosas que mi sabionda madre mismísima intuyera, como la risa, por ejemplo. No es siempre, como la risa, por ejemplo, no es siempre una patente de boludo. Lo veo aquella noche de la charla ganar la cama más completo que antes de sentarme a caminar alrededor de su flaca expectativa. Pero al rosicler del día siguiente llega a la sala no muy pingüe y al ofrecerle un mate dice: ¿sabés que lo que anoche hablamos, de aquí chupa, me hizo bastante peor? Eso es calcular los problemas del padre en torno a los postres. Y la frase memorable es: la pastelería alimenta incertidumbres en regiones sin dulce de leche. Porque cuando uno sale de su país cree que en todo el mundo se come lo mismo que en su país. Entonces, al argentino le resulta muy inexplicable que aquí a la gente le guste la nocilla y no le gusta. Ay, pero para nosotros, no sé cómo no comen dulce de leche. ¿No? ahora ya está en los supermercados, en el Carrefour, bueno, pero sí, seguimos en la misma. Este se llama, está en el Parasimpático y se llama En el encierro. Venido temprano a otros asuntos y ya el balance es neutro de entradas a casa, salidas desde que empezó. Palabras cuya parte sumergida está en el cielo. Eso se ha dado y lo que no puede callarse hay que decir, conviene hablar. Espectro recorrido por las habitaciones. Los gatos silvestres miran con rencor desde el otro lado del cristal, bajo lluvia,
confundidos por el pienso y sueño y un prolongado crujir de cervicales. Anoche entraba a la cocina y vi a mi madre. ¿Por qué llorás? ¿No ves que estoy pelando remolachas? Pero es la cebolla la que hace llorar, mami. Ah, cuando estás muerta también te hace llorar la remolacha. Ok, anoche estaba y entra mi madre en la cocina. Qué fuerte sos, llorás. Mami, son remolachas, no cebollas. Ah, me había olvidado de que estando vivo, solo la cebolla hace llorar. Bueno, son dos poemas en los que, digamos, en presencia, bueno, es decir, Anita, en presencia fantasmagórica o no, aparecen tus padres en torno a un tema esencial de la casa, digamos, ¿no? Un tema esencial doméstico que es la comida y la relación de, como decíamos, con el dulce de leche, la relación de identidad, ¿no? Una identidad además impalpable. Una identidad que es completamente en el ámbito familiar, está totalmente asumida, es implícita. Y cuando ese ámbito sale, se vuelve explícita. Los dos poemas tratan más o menos de lo mismo. Sí, es interesante porque el primer poema trata realmente de una visita de mis padres a Barcelona, mientras que el segundo, mi padre ya está muerto, entonces es un sueño. Y esto supongo que nos pasa a todos, cuando hay personas cercanas que han muerto, particularmente los que ya tenemos una cierta edad, tus padres, donde viven es en tus sueños, porque cada tanto reaparecen, ¿no? Voy a leer el que mencionaste, se llama Asado en Soldini. Sí, pero lo tengo aquí. Voy a leer de acá. Así ya vamos avanzando trabajo. Yo soy de Rosario, pero para complicarlo un poquito, en lugar de Rosario, en este libro aparece como la ciudad nativa. La escena debe mirarse con algo que está más adentro de los ojos, o quizá en ninguna parte. Es un atributo de esta luz. Hoy en Soldini, cerca de la ciudad nativa, los perros saciados de restos de asado se revuelcan en el pasto y los chicos se revuelcan con los perros en un nudo de risa salvaje, las remeras sucias de clorofila y las redondas bocas mordiendo una rosada luz horizontal. Mis primos mayores desahogaban su tristeza, hijos que se van o planean irse a Sydney, Ámsterdam, Vancouver. Y yo, 15 años más tarde de haber dejado este paisaje con una ligereza de pronto inexplicable, me pregunto cómo se puede no vivir acá, no vivir aquí. Luca ahora juega al fútbol con su primo Pablo en una canchita entre una yegua que mete el hocico hasta los ojos en un balde celeste. Se llama Rubia, va a decir su ama, una mujer robusta de sonrisa dulce, que podría ser india o tirolesa, que debe ser una mezcla de las dos. Y el tren de carga más lento del mundo, coronado de un copete quieto de vapor. Tengo que ir a Buenos Aires, tengo que dejar a Luca con su abuela, y tengo al mismo tiempo ganas infinitas de no hacer nada, de quedarme respirando el ascua de este cielo rosa, dormir en la que fue mi habitación con mis libros de antaño, cortado a rodajas por la persiana entreabierta, quedarme leyendo Luz de agosto, una chica con atillo y abanico que camina de Alabama a Jefferson en busca del padre de su hijo. Y así, en duermevela sobre esta frazada a flecos, soy yo el que camina. Cargo una mochila de libros deshojados, voy de un mundo a otro por declives murmurados, llevo un niño de la mano. No voy a leer ningún poema más yo, lo destrozo. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo o leer algo, está... Sí, ya tienen preparado, ¿eh? ¿Te paso el micrófono? ¿No?
Bueno, yo voy a leer un libro de... Hay un poema de cosas que... vale. Bueno, este también habla de la madre. Empieza con una cita de un verso de... Creo que es Calderón. Pan ni leche, porque llaman a los muertos. Es Rilke, perdón. Antes de acostarme dejé sobre el mármol el vaso de leche que sabías tomar en la duda del alma y te oía por el pasillo ir del baño a la cocina. Quizá fui yo quien lo bebió y eras vos misma todavía. ¿Cuáles son las naranjas en la cocina? Es de cosas, ¿verdad? En la cocina sombría me brindo la expresión de una naranja, sol explicado al paladar. Marioneta. Dame tiempo. Pero dame tiempo. Mientras tanto, mientras Mario elige, ahí retomando esta idea de la poesía, su circulación un poco cercana al poeta, ¿no? Pensaba qué importancia tiene también el lugar de la librería y del librero para que la poesía circule. Una cosa, yo hace 4 días que llegué a España y una cosa que me llamó la atención de esta librería es que la poesía está a la entrada cuando en general hay que ir a un recoveco o un rincón al final de un estante y bueno, medio tirarse al lado del zócalo para encontrar además otros poetas que no sean esto de las guías o... ¿Sigo hablando? Bueno, eso por un lado, ¿no? El lugar de... ¿Así? El lugar de los libreros y también el lugar de, por ahí, de desacralización, la poesía, también con los jóvenes, ¿no? Yo laburo con adolescentes y con adultos y por lo general todavía está la idea esta de que la poesía, bueno, yo vengo del voceo, y que la poesía es el ti y el amor y, ¿no? La rosa. Y bueno, como que me parece que esa desacralización que por ahí, bueno, los jóvenes en esto del rap o de, no sé, de entrarle por el ritmo, por la imagen, por otros lugares que no es, bueno, el poeta en la torre de cristal, ¿no? Está como todavía, me llama la atención eso y bueno, tal vez todos los y las adultos tenemos gran parte de eso, ¿no? Mario, dije todo esto para que vos Las dos cuestiones que planteaste son muy interesantes. En cuanto a los libreros, en general yo creo que hoy voy a tratar de ser breve.
es muy importante la intermediación en general, porque precisamente el mundo digital tiende a cargarse eso, pues todas las intermediaciones, ¿no? Tanto la del librero como la del crítico, incluso a veces hasta la del editor, porque vos podés poner tu texto. Entonces, en realidad, como la concentración editorial es cada vez más fuerte y cada vez, digamos, esa concentración hace que exista una especie de unidimensionalidad en lo que se debe leer en cada momento, y te encontrás los mismos libros en Barcelona que en Buenos Aires o en México, porque son los que determinado señor dijo que es lo que hay que leer en este momento porque es lo que va a vender. Todo lo que sea el circuito de intermediación, de recomendación, es fundamental. Y respecto de lo otro, me parece que en general la poesía ha adquirido, sobre todo quizá en la modernidad, ese aire de solemnidad, que por eso yo precisamente hablaba del sentido del humor, ¿no? El sentido del humor es una manera de tratar de decir, bueno, un poema puede ser bueno aunque haga reír, puede decir cosas interesantes, incluso puede tener un espesor, aunque no parezca que es la Biblia que se te presenta de golpe, ¿no? Entonces, sí, sin duda, eso es una cosa con la que el poeta tiene que lidiar también, ¿no? Tratar de hacer que un poema tenga una entidad sin que necesariamente sea algo solemne que parece que le expulsa al lector más que invitarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Estaba pensando en lo que hablabas de... Creo que se escucha. No, lo que hablabas con relación primero a los juegos de inmediatez, que propone la poesía, y a la fragmentación que lleva a la inmediatez también. Estaba pensando en un momento dado, cuando hablabas de la fotografía, yo pensé en Fellini. Y cuando Fellini necesita ser poético, recurre a los sueños. Pero el gran problema de cómo plantea los sueños Fellini era la fragmentación, que hacía que la relación entre la realidad y la fantasía se diluyera y el espectador se extraviara. Y lo que lo rescataba a Fellini, o mejor dicho, lo que rescataba al público de Fellini de alguna manera, era esos elementos visuales inequívocos que él ofrecía simbólicamente a través de una gorda con unas citas enormes, a través de un barco de cartón que cruza un océano de plástico, a través de lo que pueda. Pero es increíble como él, cuando a través del cine necesita recurrir a la poesía, tiene que fragmentar, y obligatoriamente esa fragmentación, en vez de facilitar la lectura, la dificulta. Eso me hace pensar que de alguna manera, pues eso es mi experiencia personal, soy bastante ignorante en materia de poesía, pero es ese hermetismo que a veces tiene la poesía, de que de alguna manera obliga a releer. Y el hecho de que también he notado que hay como distintos tipos de libros de poesía, que hay libros que de alguna manera construyen una secuencia y todos los poemas van empujando un clima y van empujando un estado emocional para el lector, pero que hay otros libros de poesía que al lector lo llevan de un lugar al otro, a la sacudida. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, o sea, pero sí el esfuerzo que tiene que hacer un lector que hace poesía. Quizás sea uno de esos de los que lo planteaste en un momento dado, ¿no? ¿De qué va la novela? Mira, va de romanos. Ya te armaste la Legión, ya te armaste los centuriones, ya lo pusiste a Julio César, te armaste todo. Ahora, ¿de qué va este libro de poesía? Y es muy difícil
sintetizar verbalmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y me parece que eso debe ser el placer también, ¿no? De escribir, una parte del placer de escribir poesía, ¿no? Además de lo irremediable, eso ya lo planteé. Sí, claro, o sea, el arte existe cuando hay un espesor del lenguaje que no es necesariamente significativo o no es inmediatamente significativo, sin duda. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de las lecturas de infancia que uno puede recordar es aquello que no entendía y que es muchas veces lo que se queda, ¿no? En la poesía eso sin duda está presente. La importancia del no entender y que, sin embargo, puede irradiar. Ahora, por ejemplo, estamos festejando o celebrando el centenario de Trilce, de Vallejo, que es un libro que por momentos es incomprensible. Y, sin embargo, uno percibe que en esa incomprensibilidad hay algo muy poderoso. Entonces, vuelve una y otra vez sobre ese poema, hasta que después de muchas lecturas te das cuenta, se produce como una especie de irradiación, ¿no? Yo creo que sí, que en aquello, como vos bien dijiste, en las películas de Fellini, en aquello que aparentemente no tiene sentido o no sirve para nada, es donde se produce realmente algo de la revelación. Y en ese aspecto yo creo que en poesía hay una cierta, para decirlo de una manera grandilocuente, hay una cierta resistencia política frente a una época que tiende a las cosas cada vez más explícitas, más claras y más rápidamente olvidables. Entonces, en ese aspecto sí que a veces uno piensa, yo estoy luchando por cuadrar un adjetivo en un determinado ritmo y que signifique algo cuando millones y millones de palabras se están diciendo permanentemente en ese mismo momento. Pero bueno, es el trabajo que te toca hacer y que de alguna manera, si se logra, también está diciendo algo sobre lo que puede ser. La pregunta fundamental que es para todo poeta, que es ¿cómo todavía es posible hacer arte con algo que está tan gastado como una palabra, ¿no? Yo a ver si no me pierdo. Yo creo que la poesía persiste a pesar de... que tiene algo que la hace totalmente diferente de la novela y más cercana a la música, que es como una detención del tiempo, ¿no? Que tiene también una detención del tiempo cronológico y una puerta de entrada a otra percepción del tiempo, digamos, que sale gratis, que es muy fácil y que no requiere conocimiento, que es decir, puedes no saber de poesía, que me pasa a mí lo mismo, pero sí puedo saber escucharla a pesar de no tener conocimientos de antemano, que es una cosa que también pasa con la música, que podés descubrir cosas quizás sin ser un erudito o sin ser un músico formado. Yo creo que persiste, por lo menos en mis dos hijos adolescentes y en la gente que nos circunda y en el mundo que circunda. Yo creo que tienen necesidad de poesía. El problema es la imposibilidad total de llegar en este momento, salvo que alguien los lleve a una librería y les diga, mira, aquí están, yo no sé qué, la librería del barrio que tiene poesía. Bueno, pero si no, entre internet y las novelas, y la cantidad de novelas, que llamarlas novelas es muy generoso, también, digamos, quizás lo más sintético queda bastante oculto, ¿no? Yo voy a leer uno que se llama Los mejores no finales. A mí me gusta. Ahí está. Me gusta mucho porque es muy barcelonés, es muy a pie de calle y a la vez es hondo. Dice:
Nos citamos en la Plaza Molina, falta de bares abiertos. Ana llegó antes, estaba pidiendo papel de liar. Traigo los cigarrillos. Traigo los cigarrillos ya hechos. ¿Quiere uno?, le dice una señora. Ana responde, no. Digo llegando, hay un estanco a 30 metros. Ana dice, lo mejor es no fumar. La acompañaba a hacer un trámite. A la vuelta entra al estanco de un salto sin avisarme nada y compra papel de liar. Me dice mientras las monedas reparte en bolsillos y bolsitas y separa una. Los rechazados centavos argentinos para hacer cantar la lata junto al perro del mendigo. Nos sentamos un ratito ahí mientras arma un cigarrillo. En la plaza los viejitos cuelgan al sol de todos los bancos, pero enseguida se hace un hueco. Nos lanzamos. Ana se ensueña en la alta causarina de Vía Augusta, esquina Balmes, y de pronto, como para sí misma, cuenta una anécdota de muchos años. Un barco que va o vuelve del Tigre, una muralla verde entre agua y tierra, un verso sobre las oscuras casuarinas. No hay ademán de liar cigarrillo y como empiezo a impacientarme le pregunto y ella hace un gesto terminante. Lo mejor es no fumar. Espectacular.